Partamos volviendo al Wiro, ¿no? Un proyecto bio, un proyecto de biomaterialidad, un proyecto así como sustentable al aire, podría ser reemplazar lo plástico por algas. Solo dejándolo así, entonces traemos Wiro de Chile y eso es mejor que el plástico. Pasa mucho y vuelvo a esto del Wiro porque es una cosa que a mí me impresiona mucho cada vez que vuelvo a Chile. Entonces, claro, es como una cosa global en la cual no estamos midiendo de dónde vienen las cosas, las consecuencias como catastróficas clásicas que pasan en estas zonas de sacrificio. Pero si uno piensa esto y lo lleva a la bioregionalidad, cuando uno hace esta actividad pedagógica, uno le enseña a los alumnos de la importancia de usar elementos locales. Con eso prevenimos especies invasivas, todo este CO2 y todas las consecuencias tóxicas de mover cosas por el mundo y la idea de la globalización que está tan metida en la cabeza que hay que repensarla, aunque tan obvio parezca. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular. Soy Pétaro Stoich y hoy nos acompaña Delfina Fantini, bióloga y profesora investigadora del Royal College of Art. Delfina, muy bienvenida a Revolución Circular. Hola Petar, muchas gracias por la invitación. Oye, un gusto para mí contar contigo. Te estuve viendo ahí en algunas noticias súper interesantes que aparecieron por redes sociales. No quiero adelantarme ahora, pero ya un poquito más adelante en la conversación nos vas a poder contar de este gran trabajo que estás haciendo en un tema que no tengo duda va a ser de sumo interés para nuestro público en Revolución Circular. Pero antes, Delfina, como contexto general, te agradecería que nos contaras parte de tu historia personal y profesional y cómo llegaste a involucrarte en el campo del arte y el diseño regenerativo. Mira, ha sido un camino largo, no lineal y muy sinuoso. Yo partí estudiando biología en la Universidad Católica en Chile. Me gradué, pero siempre tuve un interés muy grande en el arte, la arquitectura y diseño. Entonces, a pesar que yo estudiaba en Casa Central, donde está licenciatura en Ciencias Biológicas, siempre mis recreos, almuerzo y la mayoría de mis tiempos libres me lo pasaba en lo contador o en Campus Oriente, donde está estética. Y tomé muchos cursos también como en estas otras disciplinas. Y para mí biología fue una muy buena formación. Me enseñó de lo vivo. En mi época estas carreras eran más largas, entonces nos tocaba ver de todo. Aunque mi interés en realidad cuando empecé a estudiar biología fueron las neuronas. Nos hacían estudiar la parte molecular, la parte celular, la parte fisiología, ecología, evolución. Entonces, yo tuve una formación súper completa en varios como dominios y eso en realidad fue muy importante porque me permitió pensar como sistémicamente. Otra parte importante para mi formación fue que yo después hice un doctorado en el Royal College of Art y mi profesor era un arquitecto, pero en esa época él era el presidente de la Asociación Americana de Cibernética, y cibernética no en este sentido como robótica, sino que cibernética en estudios de sistemas. Y ahí se conectó un poco mi interés también en Humberto Maturana, que yo pude conocer y conversar largamente. Entonces, con ese background, pero en un contexto de la Universidad de Arte, yo hice mi doctorado en Design Research, investigación en diseño. Y eso como que me equipó como con un método científico en biología y después como que me pude desarrollar un poco más pensando de otra manera. Obviamente esa fue una transición que no fue fácil. Y cuando terminé el doctorado, después me quedé trabajando en el Royal College of Art varios años y en varias disciplinas que hay dentro del Royal College of Art. Yo partí trabajando en diseño de productos, en la mayoría de otras escuelas se podría llamar diseño industrial. Después trabajé en innovación, diseño y ingeniería, que es un programa doble con Imperial College. Y trabajé en fashion también, después en moda. Entonces también durante épocas como intensivas de enseñar diseño, pasé también por varias áreas. Entonces cada área me enseñó también dónde están las deficiencias disciplinares y cómo ecología y pensamientos más considerados a términos de futuro podrían tener lugar y las especificidades también sí, de cada una de estas diferentes aristas del diseño. Entonces fue un proceso largo,
si te cuento la historia suena como, hice esto, esto, después esto, pero estaban todos estos momentos de estas transiciones y esos momentos de todavía yo ser muy científica o después haber operado mucho tiempo en diseño y tener como que volver a retomar como la parte más seria y más científica de lo que uno trata. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal. Soluciones para el desarrollo humano. Oye, fascinante tu historia y justamente por eso hice esa primera pregunta, porque sumergiéndome en la información que tú has compartido, que está disponible, realmente es un ejemplo de este nuevo mundo, esta nueva era que estamos viviendo y es un tremendo ejemplo para las personas, especialmente para la gente joven que nos sigue en Revolución Circular, de este camino que tú dices parece lineal, pero realmente está lleno de recovecos, de valles, de montañas y en un mundo que siempre lo decimos nosotros, Delfina, en Revolución Circular, se está caracterizando más por el I que por el O, por unir mundos, unir actividades, más que dejar otras de lado. Yo creo que tú eres un ejemplo vivo de aquello y cómo la tecnología, la ciencia se está uniendo con distintas áreas. Y eso es lo extremadamente interesante que nos compartes. Y te quería preguntar, ya adentrándonos un poquito más en este concepto tan interesante para nuestro público que es el diseño regenerativo, incluso el concepto que ya vamos a entrar también en definiciones más claras. ¿Cómo nace esta primera iniciativa que leí por ahí? Se llama Becoming Regenerative. ¿Qué papel juega dentro de este ecosistema más amplio del diseño y el arte regenerativo donde tú te estás desenvolviendo y donde has evolucionado después de este camino tan interesante que nos compartiste? Sí, mira, yo la verdad es que estoy muy feliz de haber encontrado este paradigma regenerativo, porque de alguna manera hace mucho sentido con mis aprendizajes que tuve en biología, esta relación como con la vida y las partes obviamente ecológicas. A la misma vez, yo ya había tenido este como background de haber estado en diseño, entender cómo se hacen las cosas, entender también las historias de las disciplinas y ver las grandes falencias cuando uno piensa en las repercusiones que tienen todas estas cadenas de supply y también ver dónde terminan todas estas cosas. Entonces, esta idea de lo regenerativo fue muy, muy importante porque me permitió a mí agarrarme de esa parte que significa pensar las cosas sacándonos de esta como el status quo y minimizar los daños, cómo las cosas podrían ser si uno es más consciente y si uno más entiende que tiene que volver a insertar salud porque los sistemas están tan erosionados y destruidos que esto de hacer menos mal es súper insuficiente. Entonces, yo ya operando dentro de facultades de diseño y ya habiendo tenido varios años entendiendo ciertas disciplinas, me permitió como pedagógicamente empezar a meter esto directamente como en programas y bueno, y en ese sentido creo que también fue importante que yo haya estado en el Royal College of Art, que era una universidad que me permitía, me daba como luz verde de hacer mis experimentos como pedagógicos. Entonces yo tenía ya un poco de experiencia como con estas cosas, como con grupos chicos, de a poco me iban permitiendo hacer como unos mini cambios curriculares, porque obviamente nadie puede hacer como tanta vista gorda a los problemas ecológicos. Entonces yo ahí como que empecé como un protagonismo en la escuela de diseño trayendo como enfoques ecológicos. Y después de eso apliqué a un fondo estatal inglés, un fondo grande, un fondo de 1 millón de libras, que dura 3 años, con esta idea del Becoming Regenerative, que en el fondo tenía varias aristas. Una es cómo se puede meter esta idea del diseño regenerativo en la educación de diseño especialmente. Entonces, investigar esa parte, cuáles son esos cambios, qué cosas son importantes, cómo se podrían meter. En este proyecto también estamos investigando las journeys de estas personas que son creativas y que desarrollan estos startups o pequeñas industrias
que quieren ser regenerativas. Y por eso el proyecto se llama Becoming Regenerative, porque hasta este minuto la mayoría de las cosas son imperfectas. Es gente tratando de hacer las cosas lo más conscientemente posible. Pero también, como sabemos, operamos en un sistema económico que no es regenerativo. Por lo tanto, esto se co-desarrolla y por ende esta gran énfasis que yo doy como al becoming, estamos partiendo, pero hay mucho valor en esa partida y muchas cosas que se pueden hacer también. Y después la idea con este proyecto es llevarlo a políticas públicas, que es uno de mis grandes intereses. Siendo una académica, es cómo mediante la investigación también que estas cosas se puedan, sí, meter más a la sociedad. Entonces este proyecto también nos está ayudando, sí, a llegar un poco más como al impacto de este conocimiento nuevo. Oye, yo lo encuentro, y se nota también la selección cuidadosa de los dos conceptos, porque diste a mi perspectiva, a mi parecer, diste en el clavo en la selección de ambas palabras, porque primero, becoming, o como nosotros lo hablamos desde la economía circular, siempre es la transición hacia la economía circular, siempre lo señalamos, es la palabra más importante a nuestro parecer, el transitar, que también muchas veces detiene esta desesperación o estas ansias que existen de apurar los procesos que, si bien son necesarios, también toman sus tiempos, pero el transitar, el transformarse en algo es vital. Y segundo, la regeneración, que es una de las R's fundamentales de toda economía circular. Pero me quiero detener un poco, Delfina, para nuestro público, que si bien ha visto en Revolución Circular muchas veces empresas que incluso grandes empresas que se están definiendo ya en un futuro como empresas regenerativas, nos detengamos un poquito en el concepto y desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué significa realmente regenerativo y en qué se diferencia con otros conceptos que muchas veces también nuestro público ve en Revolución Circular como sostenibilidad o circularidad? ¿Cómo definirías tú lo regenerativo? Muy buena pregunta y quizás voy a partir en las diferencias con lo que es más conocido. Y bueno, de dónde viene esta idea de la sostenibilidad de sostener y la circularidad es de mantener el loop de las cosas circulando. Pero cuando uno se pone a pensar en la crisis y dónde estamos como sociedad, estamos haciendo muchas cosas muy mal. Y entonces sostener esta idea de hacer menos mal, menos daño, minimizar consecuencias, no es suficiente para los grandes desafíos que tenemos. Y lo mismo pasa con la circularidad. Y ojo, con esto no quiero decir que la sostenibilidad y la circularidad sean malas por ningún motivo. O sea, pero a lo que voy, y ahí voy a explicar lo que para mí significa regeneración, es que uno puede ser más ambicioso y uno puede repensar sistemas. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, con la circularidad, uno puede tratar de reciclar el fast fashion, y todos sabemos los grandes problemas y desafíos de reciclar la parte textil, sobre todo cuando viene en forma de una prenda. Las prendas vienen con fibras mixtas, tienen cierres, tienen botones. Hay que meter una cantidad de energía enorme al sistema para poder reciclar esto. Los métodos actuales no funcionan, solo un 1% en este minuto es reciclado. Entonces no es la solución. O no sé, por ejemplo, un muy buen ejemplo, las latas de aluminio, que es un excelente ejemplo y es de las mejores circularidades que hay, pero ¿seguimos comprando lata o quizás podemos tomar otras medidas de no usar esa lata inicialmente? Obviamente es mejor que esa lata siga dando vueltas, pero ¿no sería mejor también buscar otras maneras de consumir menos aluminio? O repensar cómo uno toma cosas. Entonces, ahora voy a empezar a explicar lo regenerativo para que se note también como la gran diferencia y la diferencia en la ambición del término. El diseño regenerativo es un enfoque, perdón, sistémico que está basado en los principios de la vida. Entonces, los principios de la vida. Y Claro. esto lo que intenta hacer es traer salud a sistemas que no solamente son ambientales, porque generalmente la gente conecta inmediatamente esto con solo cosas como ecológicas del medio ambiente, pero las comunidades están totalmente erosionadas, también los sistemas económicos están tan mal pensados y desgastados y sabemos que no funcionan. Y también a la parte de política. Entonces, como que una parte importante de esto es cómo meterle esta positividad, pero no solamente
aceptando cómo son las cosas, sino también tiene una parte de cómo podrían ser las cosas si uno se saca de encima estas ideas de cómo uno ha vivido el último tiempo y de cómo uno consume y de cómo las sociedades ahora funcionan. Entonces, tiene una parte que realmente lo distingue de la circularidad y de la sostenibilidad y que te saca del status quo de las cosas y que es esta idea de repensar cómo se podría vivir de otra forma. Y vienen también otros aspectos que es como la importancia de enfoques locales, conocimientos ancestrales. Entonces, de esa manera como que también se sale un poco del paradigma de la sostenibilidad. No, señalas un tema que es fundamental y también lo hemos tratado muchas veces en este podcast, que es las personas tendemos a pensar que el mundo que hemos vivido los últimos 80 años es la historia de la humanidad y fue un punto en la historia bien particular donde nace el sistema lineal, siempre lo decimos, bueno, incluso antes, ¿no? En el siglo XIX, desde la primera revolución industrial, tenemos este modelo de extraer, producir y desechar. Hoy estamos evolucionando hacia miradas más sostenibles, circulares y regenerativas, y es ahí donde el diseño comienza a jugar un rol fundamental de Delfina, y es ahí donde me quiero detener un poco y empezar a cruzar estas áreas que son tan interesantes y a mí particularmente de tu historia me encantó el trabajo que estás haciendo actualmente en el Regenerative Art and Design, en este trabajo, en este centro y lo vamos a decir en inglés, Center of Applied Research for Art, Design and Technology, que yo creo que toca todas las campanitas que atraen e interesan a nuestro público, también conocido como CARAT por sus iniciales, donde ustedes están trabajando, y esta es otra palabra que a mí me encanta, la intersección entre distintas áreas, en este caso investigación, creatividad, cambio sistémico. ¿Cómo están combinando estos enfoques en los proyectos? Porque creo, Delfina, que es un gran ejemplo para las personas que nos están viendo y escuchando en Revolución Circular, independiente del área o industria donde se estén desenvolviendo. Sí, es ahí donde a mí me gusta trabajar, en esas intersecciones. Y quizás, bueno, la vida, como te digo, da estas vueltas rarísimas. Yo, en realidad, me escapé de los laboratorios hace mucho tiempo. Yo me gradué hace mucho tiempo de biología, después tenía estas ansias de trabajar en diseño y en cosas más creativas, porque, claro, fueron casi 5 años que estuve metida como en la mayoría de mi tiempo en el paradigma científico que me interesaba, pero había parte de mí que necesitaba también otras cosas. Después, como te digo, trabajé muchos años en educación en distintas áreas de diseño y me ofrecieron esta como professorship en esta institución y una de las cosas que venía con toda esta nueva etapa era que había un laboratorio. Entonces heredé un laboratorio, cosa que jamás yo pensé volver a encontrarme en mi vida. Ahora yo estaba a cargo de un laboratorio de micelio, que estaba muy de moda también en estas escuelas como con enfoques ecológicos. Entonces yo ahí me pongo a analizar, ya, llegué a este laboratorio con este enfoque de micelio, ¿cómo, cómo funciona este laboratorio? Entonces lo primero que hice fue a entender cómo, de dónde vienen las cosas y cómo se hacen las cosas en este laboratorio. Y lo primero que entendí, y bueno, es uno de los temas que yo trabajo también mucho en mi investigación en Becoming Regenerative, y es esta idea de no porque algo es bio, es regenerativo. Y un ejemplo muy bueno para esto es, por ejemplo, usar algas. Sí, obviamente un alga es mucho mejor que usar un plástico, ¿verdad? Porque se desintegra, porque no es derivado del petróleo. Ahora, ¿de dónde viene esta alga? La mayoría del mundo importa alga, te diría que de Japón y de Chile. En Chile tenemos el problema gigante de la extracción de güiro, que rompe Yes. todos los ecosistemas de muchas especies. Entonces, claro, uno podría tener un laboratorio donde uno haga cosas con alga, pero ¿es eso regenerativo? Si es que no hay como una como práctica local y de cultivación y de cultivo evaluado con los impactos de ese cultivo, en dónde, qué especie. Entonces ahí como que empezó ya ahí mi parte sistémica, que fue, ya, entonces, ¿cómo llegan estos fungi al laboratorio? Yo te puedo decir que en un laboratorio esto viene en una caja de Plumavit, o sea, así llegan.
porque uno los ordena como una institución que te los manda, y en 2 bolsas de plástico que sale como hazard, peligro, porque obviamente es como entonces yo agarré esta bolsa y dije: "Pero si este laboratorio es un laboratorio ecológico", y ahí uno se pone a leer de dónde vienen las cosas, y así partí, como desde un estudio forénsico de todo esto. Después, como que se hacen muchas veces con los micelios, es como hay que ponerlo con altas temperaturas, hay que disecar, esto usa una alta cantidad de energía, en los laboratorios se usa mucho plástico. Entonces, ahí partió uno de mis primeros proyectos al llegar, que fue ya, esto hay que rediseñarlo. Y lo estoy rediseñando en varias formas. Uno es en el resupply, que cómo van a ser las fuentes y dónde son estas fuentes de las cosas que estamos usando. Entonces ahí empecé a trabajar con recolectores locales que tienen el conocimiento. Yo acabo de llegar a Holanda. Entonces lo primero que empecé a hacer fue colaborar con recolectores locales y con micólogos locales también. Y me interesa a mí que este laboratorio sea supplied por elementos naturales estacionales. Entonces, no todas las estaciones hay fungi, si uno se pone estricta. Y también en Holanda no es que hay unos bosques tan tupidos como los hay, por ejemplo, en Escandinavia. Entonces, no es que haya tampoco tanto fungi que uno pueda sacar. Entonces, estoy empezando a trabajar de una forma que mi laboratorio tenga elementos que son de estación, que son abundantes en estación, y usar fungis locales con esta ayuda de gente experta de acá. Y estoy, no solo eso, sino que estoy haciendo prácticas en el cual no solo que los estudiantes aprendan a usar lo local, que es un aprendizaje en sí que a mí me interesa implementar en sus cabezas, sino que además que cuando ellos usen cosas locales, que es obviamente mucho mejor que ordenar cosas online, aunque sean bio, ellos devuelvan al ecosistema algo que sea necesario. Entonces, esta práctica como de saco y doy, que nosotros ya no estamos acostumbrados a hacer eso. Es esta idea de como pido y sigo con mi proyecto. Estoy tratando de minimizar el plástico, por lo tanto hay que usar más cosas de vidrio. El vidrio es mucho más caro, entonces pensemos lo que estamos haciendo. Como que acá hay un límite de lo que ojalá podamos hacer. Pero ese límite no significa no hacer nada, sino que es como seamos más conscientes de lo que estamos haciendo y no usemos las cosas sin pensar como que después el plástico se bota, que es bueno, un gran problema que tiene la parte como médica. Y fuera de eso estoy haciendo que este laboratorio se convierta en un laboratorio galería, de cierta forma para empezar a atraer más gente creativa a que empiece a trabajar con lo vivo, pero no necesariamente micelio, sino que lo estoy expandiendo como a que partan a trabajar con cosas, sí, locales, estacionales, y que lo que hagan, porque uno también puede usar cosas bio y hacer cualquier cosa, súper fácil. Reemplazar es un reemplazo. Ah, esto era de plástico y ahora es de esto. Lo que quiero instaurar también es a que empiecen a pensar, bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo regenerativo? Y cómo esto puede tener un efecto como positivo. Y fuera de eso también como que empecé a reclutar investigadores que tengan intereses en estas líneas. Tengo un investigador español que se llama Hugo García, que trabaja con resina de los pinos, pero trabaja extrayendo esta resina, trabajando con los resineros, eh, que hay gente que cuida el bosque y por lo tanto esta práctica de ser un resinero ayuda mucho a prevenir incendios. Pero entonces es trabajar con sistemas ecosociales y esta resina tiene muchas propiedades comparables, por ejemplo, con el vidrio en términos como la transparencia, lo duro, como lo maleable, y requiere mucha menos energía para poder trabajar y también tiene algunos aspectos como de absorción de CO2 con este proceso. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de trabajar en un sistema como ecosocial, porque muchas veces, claro, nos quedamos con la parte eco, pero ¿qué pasa con estas comunidades que son importantes y cómo, por ejemplo, trabajando con ellos y haciendo cosas de manera más naturales, se podría también crear una economía más local? Entonces, ese es un ejemplo como de un investigador que se acaba de unir. Él era un alumno en Inglaterra, que se vino a trabajar ahora para acá. Después trabajo con otra niña francesa que se llama Ariane. Ariane trabaja
en diseño textil y hizo un doctorado como en lo- la valorable idea de lo negativo. Siempre pensamos como en estos cruces y nos olvidamos como de estos espacios que quedan por explorar, especialmente en los tejidos. Siempre se trata de como este hilo con este hilo se entrecruzan, este pensamiento cartesiano. Entonces, ¿qué pasa en estos como espacios negativos? Y de hecho ahora vamos a viajar juntas a Islandia. Tenemos un simposio que nos invitaron a hablar de cómo pensar en las prácticas creativas de esos espacios en que no nos aproximamos cuando pensamos en esta idea de las planetary boundaries y las disciplinas y cómo siendo conscientes de estas planetary boundaries estas prácticas pueden pensar cómo se pueden hacer más regenerativas y estamos impresionadísimos con las respuestas. Te podría decir que todas las personas que hemos hablado y hemos trabajado con gente de diseño gráfico, arte, fotografía, diseño textil, gente que hace marionetas, arquitectos, todos nos dijeron, gracias, qué interesante el ejercicio, porque uno podría decir, qué lata, lo estoy haciendo pensar en todo lo que hago mal, porque realmente lo impulsamos a pensar fuera de lo dijimos así estrictamente, te estamos forzando a pensar fuera de la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es ese extra paso que tú puedes dar? Y muchas personas, no solamente, todas las personas dijeron que fue súper interesante, que les hizo pensar. Muchas personas, sobre todo los arquitectos, nos dijeron como, de hecho voy a hablar ahora como con el resto del equipo, a ver cómo podemos implementar un poco más estas prácticas. Entonces, sí, fue un ejercicio súper interesante. Y como te digo, estoy partiendo, yo recién estoy hace un año acá, pero estoy muy contenta también con el entusiasmo de mucha gente. Me llegan muchos mails de gente que quiere trabajar en esto. Los eventos que estamos haciendo muchas veces están sold out. Entonces, a pesar de que suena como que la regeneración es un proyecto muy ambicioso, en términos como que hay que ir muy, muy adelante, yo siento que la gente joven es capaz de entusiasmarse, sobre todo cuando uno le está abriendo puertas creativas, que es en esta posición que donde yo estoy ahora, puedo quizás como ampliar el campo y dar oportunidades también. Oye, fantástico. Y creo que, tal como lo describes, lo fascinante del momento que nos está tocando vivir es que estamos repensando, reimaginándonos todo lo que vino, todo lo que nos tocó administrar o vivir, y naturalmente el mundo que se viene hacia adelante, el futuro que tenemos que diseñar, rediseñar y replantear. Y te quería preguntar justamente en este cambio de conciencia que muchas veces señalamos estamos promoviendo a través de la economía circular, a través de la regeneración y la sustentabilidad. ¿Qué importancia para ti tiene la imaginación, si podemos llamarla imaginación regenerativa, ¿no? El imaginarnos este mundo regenerativo en el desarrollo de nuevos proyectos artísticos y donde el diseño busque también tener un impacto ecológico y social positivo? ¿Qué rol juega en este repensar la imaginación o la reimaginación? A mí la imaginación es fascinante y eso es lo que me atrae a mí como una persona que viene de la ciencia, de trabajar con gente creativa, es esta capacidad, te diría, en inglés la palabra es unbounded, ¿Mm? que no tiene como límites o Exacto. ilimitada, tal vez en castellano la definición, porque la gente te sorprende. A mí yo hago estos briefs, yo pongo el marco, pero la gente lo interpreta de mil y un formas y como no están, y eso es lo que me gusta, porque si uno estudia ciencia, uno tiene método científico, si uno estudia ingeniería, uno tiene ciertos parámetros y ciertas como ciertas estructuras rígidas, disciplinares. Esto es un campo libre. El arte, el diseño, como que casi todo vale. Entonces, esa libertad de pensar far away, sin restricciones, como disciplinares, te permita que de repente lleguen a unas ideas que suenan loquísimas, pero que después las bajan a tierra. Por ejemplo, no sé, tienen ideas que son descabelladas de alguna forma, pero cuando se meten, por ejemplo, más en ecología o tienen como un alto intercambio
con ciertas personas que los pueden ayudar como a entender las cosas, porque en el fondo si uno quiere implementar algo tiene que haber una funcionalidad pero no parte de la funcionalidad, no parte de un incremento de lo que ya existe, parte con una cosa completamente fuera de serie. Entonces, esa parte fuera de serie, en estos casos, por ejemplo, que yo investigo en Becoming Regenerative, ha sido fundamental para marcar una diferencia como con todo lo que se hace en ingeniería, tecnología o ciencia, porque parte de otro lado y parte de otra forma. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Pregunto, ¿cómo parte esta idea? Y esto te estoy hablando de gente que se ha ganado un Earthshot Prize y fue como, me obsesioné con las nubes. Parte de ahí y después pasan muchas cosas. El equipo estaba formado, en este caso Rodrigo es un arquitecto y Pierre trabajaba en L'Oréal, era una persona que trabajaba en química, con cosas súper serias. Y después, hoy en día tienen en Europa la empresa, yo creo que más interesante y más importante de desarrollar alternativas del packaging de plástico con algas, por ejemplo. Pero nace de la nube, o otras personas les pregunto, ¿y cómo partió este proyecto? Nos fuimos en un road trip y de ahí en un road trip me interesó una planta y de ahí parte, este es el ejemplo de Ponda, actualmente hay una chilena que trabaja ahí, que estuvo también desde los inicios, la Antonia Jara, encontraba esta planta taifa y de eso hoy día hacen un biopuff, que es una súper buen replacement de lo que es la pluma y los sintéticos para como rellenar chaquetas, pero no solo eso, sino que al estar trabajando con esta planta, están evitando que estas wetlands, peatlands en realidad, sigan evaporando agua de la manera que lo están haciendo. Todos sabemos cuando se evapora esta agua, todo este CO2 que ha sido capturado por mucho tiempo también se libera y están haciendo que esa comunidad de, como ellos le llaman, experimental farmers, cambien prácticas de agricultura química y ahora se estén dedicando a esto. Y todo esto partió, como te digo, les interesaba, al principio estaban interesados más como en plantas que necesitaban poca agua, pero de eso sale un road trip y una de las personas dentro de este equipo partió hablando de esta planta taifa y hoy día tienen efectos muy medibles de cómo están mejorando una región y previniendo cómo el agua se está evaporando. Y eso es lo que me fascina, parte así, parte divertido, parte con esta imaginación, parte con una cosa nada que ver y termina en una idea súper interesante. Y por eso lo hablábamos antes, ¿no? Este mundo del I creo que nos abre las puertas. Yo me atrevería a decir, quizás estoy siendo sobre optimista con esto, pero un renacimiento 2.0 ligado con una nueva conciencia, unido quizás a una nueva conciencia con también las tecnologías disruptivas que estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial. Pero no quiero alejarme de los ejemplos que pusiste, porque yo leí uno que me atrajo bastante, que se llama Proyecto Recompose, que habla también del bioregionalismo como un enfoque clave, algo que nosotros quizás con otros términos hablamos mucho en economía circular, que es esta localización también, el pensar global, pero actuar localmente con todos los beneficios que esto trae económico, social y ambiental. ¿Cómo están aplicando estas ideas a las actividades que están desarrollando y cómo influyen estos conceptos y esta mirada en los resultados que ustedes obtienen? Partamos volviendo al Wiro, ¿no? Un proyecto de biomaterialidad, un proyecto así como sustentable al aire, podría ser reemplazar lo plástico por algas. Solo dejándolo así, entonces traemos Wiro de Chile y eso es mejor que el plástico. Pasa mucho y vuelvo a esto del Wiro porque es una cosa que a mí me impresiona mucho cada vez que vuelvo a Chile. Entonces, claro, es como una cosa global en la cual no estamos midiendo de dónde vienen las cosas, las consecuencias como catastróficas clásicas que pasan en estas zonas de sacrificio. Pero si uno piensa esto y lo lleva a la bioregionalidad, cuando uno hace esta actividad pedagógica, uno le enseña a los alumnos de la importancia de usar elementos locales. Con eso prevenimos especies invasivas, todo este CO2 y todas las consecuencias tóxicas de mover cosas por el mundo. Y la idea de la globalización, que está tan metida en la cabeza que hay que repensarla, aunque tan obvio parezca, los llevamos a esta idea de trabajar con límites naturales
Y por eso viene la idea esta de la bioregión, que tampoco son definiciones políticas, sino que es entender realmente cómo, ecológicamente, cómo funcionan ciertas zonas. Entonces, realmente los empujamos a que busquen algo que sea bioregional, cómo equiparse para entender qué hay, y como diseñador también cómo empezar a familiarizarse con estos nuevos elementos que no son los típicos elementos que uno encuentra en la escuela de diseño, que está el taller de madera, que quién sabe dónde viene, que está el metal. Entonces ahí se empieza a poner súper interesante porque tienen que empezar a reentender los materiales, a familiarizarse, a entender las posibles máquinas con las que podrían usar, y no es solamente un tema de búscate un material bioregional, sino es como, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y para qué? Porque diseñar por diseñar, a mí hoy por hoy, 2025, no tiene ningún sentido. Entonces, eso del propósito y para qué y quién se beneficia, y entender también todas las consecuencias del proceso de diseño. Y esa es la maravilla del pensamiento sistémico, ¿no? El identificar los actores, las conexiones entre estos actores, pero por sobre ello el propósito. Y yo creo que cuando uno coloca por encima como este paraguas, el propósito de la circularidad, de la regeneración, te redefine todo lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Y Delfina, aprovechándome de esta experiencia tan interesante que estás teniendo y conociendo el perfil de las personas que nos siguen en Revolución Circular, sabiendo por el feedback que recibimos que les encantan los ejemplos reales, los ejemplos medibles. ¿Tienes algunos ejemplos concretos de colaboración en este mundo multidisciplinario que tienes la suerte de desenvolverte entre artistas, diseñadores, comunidades locales que hayan tenido un impacto regenerativo medible? Absolutamente. Y te voy a dar quizás dos ejemplos para que haya un poco ahí de variedad para el público. Voy a volver a ciertas cosas que te dije antes. Está el ejemplo de Ponda, que, como digo, genera este biopuff. Y al repensar esa economía de esa parte, que uno, había mucha evaporación de agua, por lo tanto el CO2 de las turberas se evaporaba, y que estaban estos granjeros que estaban usando agricultura con pesticidas típicas, hábitos químicos que son más fáciles en un principio. Al cambiar el enfoque de esta economía local a este biopuff, que incluye cambiar un poco los diques y varias otras cosas, que previene que esta agua se evapore y se vaya, tiene efectos muy medibles en la reducción del CO2 que se evapora. Y ellos trabajan actualmente, o sea, se pueden, las personas que están escuchando el programa se pueden meter en la página de Ponda y ver las métricas de la disminución de CO2 que esa área está liberando, y trabajan con gente muy seria, trabajan con NGOs, trabajan con científicos, trabajan con autoridades locales, gubernamentales. Entonces, es gente que salió de escuelas de diseño, pero que actualmente ha cambiado una economía al trabajar con gente local. Esto es en Escocia, y tienen efectos súper medibles de cómo están disminuyendo una región, la liberación de CO2 de una área. Otro ejemplo, que también son estudiantes que se graduaron del Royal College of Art, es Materra, con doble R. Ellos trabajan en India ayudando a también granjeros a cambiar la agricultura del algodón basado de nuevo en agricultura química, a trabajar estos campos de una forma regenerativa. Y los ayudan a dos cosas, como uno, a cambiar esto, a cambiar la manera en que hacen las cosas, y eso necesita mucha ayuda. Si tú tienes una peste y no tienes químicos, o sea, tienes que actuar muy rápido, muy inteligentemente, con formas mucho más complicadas, y para eso necesitas activamente muchas personas que te estén ayudando, pero generaron esa red de apoyo, y actualmente tienen más de 4.000 granjeros trabajando en esto. Entonces, mediblemente, si uno ve cómo han expandido el área que se transformó de agricultura química a agricultura regenerativa, es es súper impresionante. Y obviamente también conectan a estos agricultores a que puedan vender este algodón regenerativo.
y los ayudan con todas las métricas para que las empresas que compren este algodón regenerativo también, obviamente hoy en día las empresas tienen que tener estas métricas y pedirle a un agricultor en India que toda su vida ha trabajado con pesticidas que ahora te digan cuánto está ahorrando en agua, cómo ha disminuido el CO2, no viene de un día para otro. Entonces generan todo este como cambio de, sí, cambio de paradigma de cómo están cultivando las tierras y obviamente ellos miden para dar todo esto como LCA ready numbers, ellos tienen que medir cómo este campo está usando mucho menos aguas, cómo no está usando ni un tóxico y en comparación cómo está liberando mucho menos CO2 y cómo la tierra, dejemos de hablar de cosas tan químicas, y cómo la tierra tiene más salud. Y eso se puede medir por la materia viva. Entonces, todas estas son cosas medibles que hoy día estos diseñadores pueden entregar y si uno lo ve en área, esto es expansivo eh, y significativo. Como te digo, partieron con 20, ahora tienen 4.000 y 4.000 es lo último que supe, pero sabía que se estaban también expandiendo más, no sé los números, no quiero dar un número más grande que 4.000, pero sé que han crecido de ese 4.000. Es impresionante. Claro que sí. Claro que sí. Y en esta transición, aunque estamos pasando de un modelo, ojalá, ¿no? De un modelo lineal a uno circular más regenerativo, más sostenible, las métricas y el control de la métrica es fundamental. Como siempre se dice, lo que no se mide no se controla, pero naturalmente vamos a seguir en esta lógica que nos permite también controlar cómo vamos desarrollando nuestros proyectos y si bien nosotros desde la economía circular o desde el mundo regenerativo tenemos la claridad de que no solamente se generan beneficios ambientales y sociales medibles, naturalmente también se pueden obtener beneficios económicos. Tenemos más de 250 capítulos con empresas y emprendimientos de todos los tamaños, de todas las industrias que así lo demuestran. Pero naturalmente también nuestros modelos, esta transición hacia lo regenerativo, hacia lo circular, enfrentan en algunos casos o quizás en algunas primeras etapas barreras económicas, culturales, también técnicas. ¿Cuál consideras tú que han sido las más difíciles de superar en todo este camino y por qué? También buena pregunta y importantísima de avanzar en esto. La mayoría de la industria s- se ha basado en materia inerte o en derivados del petróleo. Entonces, cuando uno genera, por ejemplo, algo que es biológico, un reemplazo con algo más natural, y te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la aislación, generalmente es de esta cosa que sale en la pared, ese plástico amarillo, poliuretano, ya, eso va a estar ahí en tu pared, sí, te aísla, pero es súper tóxico, o sea, y asqueroso, no sé. Obviamente, uno puede ir incluso a cosas ancestrales, o sea, la arquitectura ha trabajado, o sea, desde con barro hasta otras culturas que trabajan con otras propiedades que han durado mucho más, pero por ejemplo, llevémoslo al 2025 y llevémoslo al contexto como de una startup, por ejemplo. Reemplazan eso por un panel de micelio. Ese micelio tiene que pasar todas las pruebas, porque obviamente tiene que pasar que sea prueba de fuego, la parte térmica medible de cómo te va a aislar y, y pasa las pruebas, porque aísla. Pero, por ejemplo, no es tan homogéneo, la vida la parte química no tiene la misma estructura de orden que la materia viva. O sea, el micelio uno puede tener las mismas condiciones, pero va a haber acá una agrupación un poco, acá va a ser un poco más denso. Entonces, pedirle a esto que sea exactamente igual no va a ser igual que el poliuretano. No va a estar al mismo nivel. Entonces, una de las grandes cosas que se ve es como que se compara lo vivo con lo que no es vivo y se mantienen estas certificaciones. Lo caro que son las certificaciones, si tú estás partiendo y estás intentando como una persona creativa que está buscando cómo desafiar todas estas malas prácticas tóxicas que tenemos con otra cosa, si cada una de estas cosas cuesta 5 millones de pesos, ¿cuántos test podías hacer
Entonces falta eso y eso se relaciona a políticas públicas, la falta de incentivo a a esta industria regenerativa y la falta de desincentivo a todas estas otras cosas que seguimos usando. Y quizás otra cosa que me gustaría sí, mencionar es la idea del Life Cycle Assessment, el LCA, no sé en español cómo se llama, el El análisis de ciclo de vida. análisis de ciclo de vida. Mide principalmente carbono, puede medir como un poco el uso de agua o algunos tóxicos, pero no toma en consideración los aspectos positivos de lo natural. Por ejemplo, la lana. En un LCA no está como la durabilidad, en un índice, no está la resistencia a los olores y lo menos que se tiene que lavar. Entonces, incluso en cosas así, uno puede ver cómo lo natural incluso no está en la ecuación con lo honorable de todos sus principios y cómo debería estar ahí presente. Entonces, no estamos haciendo eso todavía. Y de hecho, si uno ve, hay muy poca política pública en regeneración. Más que nada seguimos en la sostenibilidad y aún así estamos lejos de lo que necesitaríamos. Entonces, mucho, mucho por hacer en términos como de lo ambicioso que tenemos que ser, pero también de las cosas prácticas que hay que poner en acción ya para que esto pueda empezar a partir y florecer. Estoy muy de acuerdo, pero yo también pienso que es parte de la evolución, imagínate, y aquí me sumerjo un poco en mi experiencia propia. Yo empecé empujando y desarrollando la economía circular hace 13 años. Todos me llamaron loco, desde las diversas industrias donde me desenvolvía, me decían esto jamás va a ocurrir. Mira dónde estamos hoy. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, si bien no tanto como quisiéramos, pero muchísimo. Y yo creo que la regeneración va siendo el paso siguiente y eso me llena de optimismo. Y otra cosa que te quería decir, que justo ayer, ahora que hablas de lanas, justo ayer fui a visitar a la casa de mis papás y encontraron un cojín de mi abuela, de mi nona, que eran rellenos de lana de oveja. Ese cojín tenía 100 años y así también los colchones de las camas eran rellenos de oveja. Y ahí estaba perfecto. Y justamente eso aprovechándome de esta experiencia con los textiles naturales, es que quiero acercarme a la siguiente pregunta, quizás desde una mirada de este otro cambio de paradigma que estamos viviendo, que no solamente es la sostenibilidad, la economía circular, la regeneración, sino que este cambio tecnológico tan increíble que estamos viviendo. Cada día vemos cómo la tecnología, la inteligencia artificial, nuevos procesos están revolucionando cómo hacemos, vivimos y consumimos. Y particularmente en este trabajo que ustedes hacen con fibras, textiles o recursos naturales, desde tu perspectiva, Delfina, ¿cómo se equilibra esta disrupción en innovación tecnológica que estamos viviendo por una cuarta revolución industrial que también siempre le decimos a nuestro público, tenemos la suerte de estar viviendo? Cómo se equilibra este cambio de paradigma con el respeto con los ritmos y límites ecológicos de nuestro planeta? Es una muy buena pregunta. Los procesos naturales son súper diferentes a los procesos de esta innovación tecnológica, Así es. especialmente cuando la gente está haciendo cosas en laboratorio y muchas veces la gente ya está usando robots para acelerar el proceso. Entonces, para mí son dos campos súper diferentes y uno está completamente interrelacionado con sociedad y aspectos como naturales, ambientales y urbanos muchas veces. Y lo otro nos movemos ya a una escena industrial o de laboratorio. Entonces, para mí las dos cosas son como un poco incomparables. Y hay cosas, hay veces que hay algunas cosas buenas que están saliendo obviamente de las cosas que son en laboratorio. Si uno mide, no sé, por ejemplo, producir ciertas proteínas en un laboratorio versus la misma proteína si uno la tuviera que usar en un animal, las métricas son súper diferentes. Y hay cosas buenas de esos también, no sé, yo he visto, sobre todo en Estados Unidos, que están haciendo cosas sustentables, robotizadas, entonces ya la cantidad de producto es abismante y usando robots. Entonces, ahí yo no veo que tengan el mismo ritmo. Los veo como cosas diferentes y tienen diferentes métricas y diferentes relationalities. Y claro, hay valor en
en avanzar en ciertas cosas de laboratorio. Y hay mucho valor también en trabajar en esto que te decía antes, de una manera ecosocial, eh, integrada con los ritmos naturales. Pero eventualmente yo creo que acá, dentro de esta pregunta, lo que a mí me gustaría rescatar es, nosotros tenemos que repensarnos como especie humana viviendo en un planeta, con todos los límites que eso tiene. Entonces hay que repensarse también cómo uno consume y un poco como reequilibrar también como qué tanto más se necesita, aunque sea bio, y cómo también obtener esto en su posibilidad lo más localmente, artesanalmente, y ojalá que estas nuevas enfoques, sí, puedan también generar economías locales en su mayoría. Pero también hay beneficios, obviamente, en producir ciertas cosas de una manera más, más ecológica que de otras formas. Pero son dos cosas para mí súper diferentes, diferentes, diferente esterilidad y diferente relacionalidad. Sí, y por eso se menciona que estamos viviendo esta época de la aceleración, ¿no? Donde todo es tan rápido y de vuelta lo que es lo que hablamos anteriormente es tan importante saber historia también y darse cuenta que el ser humano no ha vivido a este ritmo permanentemente, no ha vivido con este potencial de escalar, de generar tanto volumen permanentemente, y por eso es tan importante el conocer casos como los que ustedes están desarrollando. Y justamente quería volver un poco al tema de la interconexión entre áreas de la convivencia que tienen, de este I, ¿no? De los distintos mundos que estamos viendo hoy. eh, y te quería preguntar, ¿qué aprendizajes has tú obtenido vinculando la educación y el arte en el diseño con esta acción directa en los contextos reales, en talleres, en granjas, proyectos comunitarios o espacios públicos? Yo creo que es súper relevante para la gente que nos ve el ver cómo la teoría con la práctica pueden convivir en este nuevo mundo que busca la circularidad, que busca la regeneración. Mira, a mí lo que más me interesa de esta actividad es cómo los estudiantes son capaces de cambiar la mentalidad y la manera de ver el mundo al reentender esto de una manera local, cuando uno se enfoca en la complejidad y las interrelaciones y se sale de lo menos mala, como mira lo bueno que puede ser y lo que se necesita por hacer, como pongamos la atención ahí. Entonces es el cambio de mentalidad con la que salen, una vez que uno los pone en estas condiciones que los llevan a dar ese salto. Pero fuera de eso, si uno como que genera este marco de una manera que es interesante, con gente creativa, em, y uno les pide que hagan actividades que también son entretenidas, ellos pueden ver cómo pueden colaborar desde un área creativa a un tema muy serio. Porque también esto de, o sea, estamos en una época en que esta nueva generación joven, uno llega y le pone una mochila. Es como, mira, hola, así está el mundo, resuélvelo y no podéis seguir haciendo las cosas como lo hacía antes. O sea, si uno se lo plantea así, como que se la pagan o sea, se le acaba el incentivo, y es como súper, en inglés la verdad es como dooming, o uno le muestra toda esta data, mira a los indios, o sea, está todo fuera de control. O sea, yo no, en términos como de enfoque educativo no parto de eso. No los prevengo de eso, porque obviamente tienen que estar conscientes de, por ejemplo, la industria de la moda, lo tóxica que es, y tienen que enfrentarse a eso, cosa que no es muy, em, no es muy normalizado hacer, sobre todo en la industria de la moda, y entonces yo los tengo que eventualmente meter en el tema de lo dañino que es, pero yo no parto de lo dañino que es, ni parto mostrando números, ni parto metiéndole esta responsabilidad el día uno, sino que busco otras formas de incentivarlos, mostrarle otras maneras de hacer, exponerlos con gente creativa que ha hecho cosas súper interesantes, abrirle espacios como de futuros aspectos profesionales donde ellos podrían estar metidos, próximas economías que se pueden reinventar y obviamente después, claro, tienen que entender de ecología, tienen que entender los materiales, tienen que entender un poco de números,
Yo sí los hago hacer en fashion ejercicios de LCA, en moda. Quiero que sepan también como los costos ambientales que esto tiene y les hablo de lo que no está incorporado a los LCA, pero no se los pongo en términos de números y deberes, sino que se los pongo como esta área es fascinante y pueden usar toda su creatividad en esto. Y de hecho yo creo que si piensan en su trabajo de futuro, esto tiene mucho más futuro que si quieren ser el próximo diseñador de moda de la gran tienda, porque eso inevitablemente con todas estas políticas públicas, o al menos aquí en Europa, van a pasar. Entonces, piensen adelante, no se queden pegados en lo que han visto. Sí, sí, completamente de acuerdo. El gloom and doom que yo creo que también caracterizó generalmente cuando uno veía charlas, ¿no? También de empezar de escenarios muy, muy oscuros, muy deprimentes, creo que quizás está cumpliendo su ciclo si es que no lo cumplió ya y tenemos que partir de una mirada un poco más optimista que, como lo decíamos antes, si vemos lo que viene como una nueva era dorada, como un renacimiento 2.0, está lleno de oportunidades, llena de nuevos escenarios donde la creatividad va a jugar un rol fundamental. Y desde tu experiencia académica, Delfina, ¿qué papel crees que juegan las instituciones académicas en la transformación hacia un futuro regenerativo? Súper importante. Es súper importante porque de ahí vienen los nuevos profesionales y de ahí viene la manera en que ellos entienden el futuro de esa profesión. Entonces, si uno no los forma y no los concientiza y no los incentiva desde esa instancia, obviamente hay casos excepcionales que surgen por como intereses personales. La vida es muy increíble en ese sentido, es como que aparecen estas cosas de repente ahí que no tienen ningún precedente, pero si nosotros queremos ver este cambio de paradigma y queremos ver más de esto, y sentimos que las cosas no pueden seguir siendo como lo eran antes, la educación es fundamental. Entonces hay que tomar varias medidas en términos como de diseño, de cómo concientizar a los alumnos de la manera en que se han hecho las cosas, de maneras ancestrales, cómo se han hecho cosas, de cómo ciertas tecnologías también te pueden ayudar a hacer otras cosas de otras formas, de trabajos ecosociales que se pueden desarrollar, de nuevas industrias locales, de repensar economías y supply chains de distintas áreas del diseño. Y uno no puede esperar que todo esto se le ocurra al alumno que tiene o que tenga 18 años y parte estudiando una carrera que se plantee todas estas dudas y que tenga los ojos así abiertos. Y tampoco no se puede esperar a una persona que viene a un máster que se quiere profesionalizar, que también venga con todas estas preguntas y esta gran oportunidad de repensar sistemas también. O sea, si uno le mete esta oportunidad, uno se sorprende. Y te lo digo yo porque he visto a muchas generaciones de diseñadores y hago estos ejercicios y cada semestre aparecen cosas nuevas y después yo veo los seguimientos de estos alumnos y veo lo que están haciendo y hay efectos. Entonces, en mi carrera yo he visto cómo este ejercicio y estas formaciones realmente tienen efecto en los alumnos que después se gradúan y son nuestros próximos profesionales o nuestros próximos políticos. Algún día, quién sabe lo que van a terminar haciendo. Así que yo le veo mucho valor en meter ahí la semilla. Completamente. Ya que hablas de políticos que también juegan un rol fundamental en nuestro futuro, eh, de manera positiva o negativa, lo dejaremos al criterio de las personas que nos ven y escuchan. Eh, Veo que también tienes una sensibilidad por las políticas públicas, y le das el peso, ¿no? Le tomas el peso al impacto que este puede tener. Hagamos un ejercicio imaginativo. Si tú pudieras implementar, Delfina, una sola política pública para acelerar esta transición hacia un diseño y un arte regenerativo, ¿cuál sería y por qué? Sería incorporar la ecología como un eje transversal y te diría obligatorio en todos los niveles de formación en diseño, sobre todo en el pregrado.
pero en diseño muchas veces hay gente que viene de otras disciplinas. Entonces, sí, te diría que incluir la ecología como esta transversalidad que tiene que incluirse sería importante. Y y le añadiría también, quizás siendo más ambiciosa, el vínculo este con los sistemas vivos. No solamente me quedaría como en la ecología, sino como también meterle esa otra semilla de cómo ustedes pueden como, sí, volver a traer esta salud a aspectos naturales, pero también sociales, que son tan importantes. De esa forma me refiero a la ecología como una mirada integral. Sí, completamente de acuerdo. Yo desde una mirada, yo soy ingeniero civil mecánico y siempre lo decimos, si tuviéramos el poder de enseñar la primera y segunda ley de la termodinámica a la mayoría de las personas, creo que viviríamos en un mundo mucho más sensato, mucho más real y me imagino con lo que tú dices de introducir la ecología, los límites planetarios, también esta visión que han tenido algunos economistas no ortodoxos, que muchas veces hemos hablado aquí, donde muestran también el esquema termodinámico de los límites planetarios. Así que lo encuentro realmente fascinante viniendo desde tu perspectiva y desde el mundo donde te desenvuelves. Delfina, la conversación ha sido fascinante, tu viaje ha sido realmente motivador, no solo para mí, sino que no tengo duda para quienes nos ven y escuchan. Y quiero aprovecharme de este camino que has recorrido, que has construido, y hacerte una pregunta que le hago a todos y cada uno de mis invitados, y es, desde tu visión, ya sea personal, profesional, artística, lo que quieras compartir, ¿qué mensaje le dejarías a las miles de personas que nos están viendo en Chile, en América Latina y en todos los rincones de nuestro planeta? Yo les diría que se atrevan a usar más esa imaginación y y con eso pensar cómo podíamos vivir más conectados a la naturaleza, a los principios de lo vivo y también a los otros. Y junto a eso, volviendo a la regeneración, como dejar de pensar en hacer menos mal, sino que de verdad empezar a como concebir cómo podemos ejercer prácticas más saludables y meter esta positividad en estos sistemas tan erosionados donde estamos viviendo. Comparto completamente tu mensaje y me quedo con introducir esta positividad que es parte también del objetivo de Revolución Circular y de invitar a personas que han recorrido este camino como tú, Delfina. Finalmente, ¿dónde podemos invitar a quienes nos ven y escuchan a conocer más de ti, de tu trabajo, de los grupos donde estás desenvolviéndote, a conocer más sobre Becoming Regenerative? ¿Dónde podemos invitarlos? Páginas sociales, redes, LinkedIn, que es a través de donde tuve el gusto de contactarme contigo, que por lo demás estás compartiendo contenido muy interesante. ¿Dónde podemos invitar a nuestro público a conectar contigo? Muchas gracias por la invitación, Petar. Gran oportunidad de hablar de estos temas contigo. Y en cuanto a dónde me pueden seguir, LinkedIn es donde yo más comparto, porque como volviendo a esta idea de la no linealidad, me muevo por muchos temas, me muevo entre educación, entre investigación. Así que LinkedIn creo que es la plataforma donde pueden ver más mi actividad. También tenemos la página del proyecto Becoming Regenerative, que te la voy a dejar ahí para que Fantástico. la pongas en el podcast. Y como último mensaje, tal vez decirle a los auditores que la próxima semana es el World Design Congress, con figuras como Brian Eno, Mariana Mazzucato, Kate Raworth de Donald's Economics, que me imagino, Peter, Claro que tú sí. debes conocer. Entonces van a haber muchas conversaciones súper interesantes, desde economía hasta, sí, hasta música y cómo usar fondos para proyectos que tengan, sí, valores ecológicos. Y yo voy a estar haciendo de chair en la sesión de diseño y naturaleza, que vamos a tener investigadores, empresas y también Amaterra hablando de, sí, de cómo incluir principios ecológicos en prácticas de diseño de una manera en que enfrentemos todo esto
espectros. Buenísimo, buenísimo. Y lo felicito también porque también lo hemos mencionado antes en otros capítulos. Estamos viviendo, querámoslo o no, nos guste o no, pero una economía de la atención y la generación de contenido es súper importante para acercar estos temas a las personas. Así que los felicito por esas iniciativas, te felicito también por participar en aquellas y te agradezco, Delfina, el venir y darte el tiempo, ya que siempre decimos que el recurso más limitado en el mundo es el tiempo y cada vez que un invitado o una invitada viene y nos regala esta hora de conversación, más de una hora de conversación, lo agradecemos desde el corazón y no solamente yo, sino todos quienes te ven y escuchan. Delfina, las puertas abiertas para ti, todo tu equipo de Revolución Circular. Felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo. Eres una gran embajadora además de Chile para el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Circular. Muchas gracias a ti, Peter. Y a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Gracias por ver este episodio de Revolución Circular. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. También nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo.